Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta clase de Historia de la Educación en Argentina y América Latina. En esta clase vamos a abordar los contenidos de la unidad número 4. Vamos a trabajar sobre el proyecto educativo y cultural en la época rosista. Pero antes de proceder al desarrollo teórico, es pertinente que retomemos lo trabajado en la clase anterior. Hemos trabajado en la clase anterior los proyectos políticos pedagógicos que surgieron a partir de la configuración del sistema educativo argentino y a partir de la construcción del Estado-Nación. Entonces, la idea, más allá de que hemos caracterizado a cada uno de estos proyectos políticos educativos, nos hemos referido particularmente a la Ley 1420 y a la Ley Avellaneda. Por lo tanto, más allá de conocer las características de estos proyectos políticos educativos, es decir, más allá de conocer sus intereses, a qué buscaban responder, qué intelectuales o qué poderosos los habían configurado, los habían diseñado a estos proyectos, es decir, más allá de conocer puntualmente sobre qué trataron cada uno de estos proyectos políticos educativos, la idea es retomar a la noción, al concepto mismo de proyectos políticos pedagógicos. ¿En qué sentido? Nosotros y nosotras, desde que comenzó la cursada, hemos propuesto abordar cada una de las unidades, cada uno de los temas, desde la perspectiva que es pensar históricamente. Entonces, la idea es seguir pensando históricamente a los proyectos políticos pedagógicos porque son los que de alguna manera marcaron a la historia de la educación, ya sea por las consecuencias que trajeron, tanto a nivel nacional como a nivel continental, es decir, en América Latina. Entonces, la idea es poder tener en cuenta desde el pensar históricamente que estos proyectos políticos pedagógicos responden a intereses sociales, intereses políticos, intereses económicos, incluso responden a una necesidad ciudadana, o al menos lo intentan. Por eso es que los y las invito a que sigamos pensando desde esta perspectiva histórica sobre estos proyectos políticos pedagógicos que marcaron a la educación. Voy a compartir pantalla para presentar la presentación que nos va a acompañar en esta clase. Bien, en esta clase vamos a abordar la unidad número 4, vamos a abordar la educación en la época rosista. Para ello vamos a trabajar con 3 ejes. El primer eje es la generación del 37, el segundo eje, el proyecto educativo y cultural del periodo rosista, y finalmente el tercer eje es la educación en el interior y los caudillos. Vamos a comenzar con el primer eje, que se refiere a la generación del 37. Ustedes van a leer el texto de Wasserman, quien va a caracterizar esta generación del 37, haciendo un punteo, precisamente va a exponer 5 puntos acerca de esta generación. Y la idea es conocer a esta generación del 37 y caracterizarla porque en el momento en el que estos jóvenes románticos pertenecientes a la élite comparten sus ideas, comparten su proyecto nacional, para construir una nación argentina basada en el principio de nacionalidad. En este momento en el que exponen estas ideas, en la gobernación de Buenos Aires estaba en manos del caudillo federal Juan Manuel de Rosas. Entonces, la generación del 37 se refiere a aquellos jóvenes románticos que se reconocen como los primeros artífices de un programa para la conformación de esa nación a partir del principio de la nacionalidad. Nosotros ya veníamos viendo en la clase anterior
la conformación del Estado-Nación. Entonces estos jóvenes se consideran, este grupo de jóvenes se considera como los primeros en diseñar un programa para la construcción de la nación a partir del principio de la nacionalidad. Por lo tanto, Wasserman, este autor, considera que con el nombre de la generación de 1837 se reconoce la experiencia político-cultural iniciada a mediados de la década de 1830 por un sector juvenil de la élite letrada, integrado en su mayoría por ex estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Esta generación del 37 se consideraba como un intento para retomar el supuesto Programa Nacional de la Revolución de Mayo, programa que, debido a las guerras civiles que duraron más de dos décadas, no pudo concretarse. Entonces, en este sentido, la novedad de la generación del 37 radicaba, tal como lo indica el primer punto, en la elaboración de un proyecto que permita la construcción de la nación a partir del principio de nacionalidad que era difundido por el romanticismo. Ustedes van a poder ampliar estas características de esta generación, pero la propia idea es entender y conocer los proyectos, ¿sí?, que generaron, que producieron esta generación del 37 para poder compararlo tanto con los proyectos políticos pedagógicos que hemos visto en la clase anterior, como con los proyectos políticos pedagógicos propuestos por Juan Manuel de Rosas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y como bien decía antes, en el momento en el que la generación del 37 expresa sus ideas, el caudillo federal Juan Manuel de Rosas se encontraba a cargo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. De hecho, a partir de la caída del régimen de Rivadavia, Juan Manuel de Rosas asume por segunda vez la gobernación de Buenos Aires en 1829 y en el momento en el que la generación del 37 expone sus ideas, Rosas ya llevaba 2 años en el poder. Por lo tanto, vamos a hablar de el proyecto educativo y cultural de este periodo rosista, porque es muy interesante compararlo, como bien decía, con los que hemos trabajado en la clase anterior, porque la educación en este periodo está marcada por un gran retroceso. Nosotros hemos visto, hemos trabajado sobre la configuración del sistema educativo argentino, hemos visto eh, las ideas de Sarmiento, de civilización, hemos visto que la educación era considerada como el camino más adecuado o la herramienta más adecuada para poder instruir públicamente a los ciudadanos. La educación era considerada, como hemos visto, la herramienta que permitía la unidad nacional, y al declararse obligatoria, gratuita y laica, todos accedían a la educación. Pero ante la llegada de Rosas al poder, todos esos avances sufrieron un retroceso. ¿En qué sentido? Puigros nos diría en el sentido de que en este periodo hubo un vaciamiento a la educación. ¿Por qué? Porque en las escuelas públicas y privadas se impuso el distintivo rojo de la federación, se redujeron los sueldos a los docentes, la educación elemental, que ya la hemos caracterizado en la clase anterior, a partir de las escuelas normales, esta educación elemental sufrió un retroceso ante la falta de recursos. Por lo tanto, de hecho, algunas escuelas tuvieron que cerrar sus puertas. Y muchos de los pensadores en esta época rosista, muchos de los intelectuales y escritores, tuvieron que exiliarse, es decir, tuvieron que buscar refugio en el extranjero porque sus ideas
sus ideales eran censurados, ya que no eran considerados adeptos a la federación. Por lo tanto, la educación en este periodo rosista se vio sumergido en un escenario de un retroceso más que de un progreso, porque no se generó ningún nuevo proyecto político-pedagógico innovador, no se invirtió económicamente en la educación, no se invirtió para sostener lo hasta entonces generado. Por lo tanto, es interesante conocer este periodo rosista a fin de comparar los avances y los retrocesos a lo largo de la historia de la educación, y por eso es que, pasando al tercer eje, donde vamos a comparar algunas de las ideas, ¿sí?, que estuvo a cargo de los gobernadores de cada provincia, algunas ideas respecto a la educación del interior. Respecto a la educación del interior, cada provincia, ante este vaciamiento de la educación, ante estas faltas de recursos, cada provincia vio afectada su educación y, en la medida de las ideas y en la medida de los intereses, cada gobernador eh, algunos pudieron sacar a flote a la educación, a sus escuelas, mientras que en otras provincias, siguiendo los ideales de Juan Manuel de Rosas, no pudieron sostenerse avances en la educación. Entonces, la idea es poder comparar, ustedes a medida de que vayan leyendo, van a poder caracterizar con más profundidad la educación en el interior, pero la idea es poder comparar la educación en el interior justamente en este periodo rosista a partir de los retrocesos que sufrió la educación. Entonces, por ejemplo, en San Luis, su primera escuela oficial desapareció a merced de una ley que se dictó en el año 1842, que esta ley establecía que el sueldo de los docentes ahora pasaba a ser un fondo a disposición de las necesidades del Estado. Entonces, ante la falta de del pago de los sueldos a los docentes, muchos docentes tuvieron que dejar de trabajar, entonces muchas escuelas cerraron sus puertas. Por ejemplo, La Rioja y Santiago del Estero no experimentó el mínimo progreso. En Córdoba, aquellas escuelas que lograron mantenerse a flote fue por el sobreesfuerzo de sus preceptores. Y así como la mayoría de las provincias que, dado que sus gobernadores seguían las ideas de la Federación Rosista, así como la mayoría de las provincias, sufrió un gran retroceso en cuanto a la educación, o ni siquiera alcanzaron el mínimo progreso. También cabe destacar que hubieron provincias que sí lograron al menos salir a flote o sostener hasta lo construido hasta el momento. Por eso es que, por ejemplo, destacamos que en Entre Ríos se levantaron las escuelas a partir del gobierno de Urquiza, porque Urquiza estableció la inspección escolar, es decir, otorgó cargos a los inspectores para que fueran a verificar el avance de los niños en las escuelas, para asegurarse de que no haya un retroceso, para que estos inspectores vayan a controlar el comportamiento de los maestros y para que fueran a, sobre todo, asegurarse que las escuelas estén funcionando. De hecho, como otro avance en esta provincia a partir de la gobernación de Urquiza, la edad escolar se determinó para varones de 7 a 15 años en 6 horas diarias que se distribuían en 2 turnos, y la edad escolar para las niñas se determinó entre los 6 y los 14 años, distribuidas en 5 horas también con 2 turnos.
Por lo tanto, no solamente Urquiza sostuvo a la escuela elemental, es decir, a la escuela primaria, sino que también se interesó por la educación de los jóvenes. Entonces, de esta manera, buscó favorecer la educación de la juventud porque veía en ella la propagación de la civilización y del progreso. Entonces decidió crear el Colegio de Estudios Preparatorios de Paraná en 1948, escuela que era sostenida por el carácter nacional y justamente con estos proyectos políticos pedagógicos innovadores en comparación con el resto de las provincias y con los ideales de Juan Manuel de Rosas, Urquiza buscó a través de estos proyectos no solamente asegurar un avance en la educación, no solamente sostener la educación elemental, sino que consideró que la mejor manera de conseguir la unidad nacional era a partir de la inversión en la educación de jóvenes. Por lo tanto, para abordar estos tres ejes, van a leer el texto de Wasserman y de Puiggrós. La idea, como bien les mencioné al principio, es poder sobre todo no solo conocer las características de los proyectos políticos pedagógicos, sino también compararlos porque marcan a la historia de la educación, en este caso, en cuanto a avances y en cuanto a retrocesos. Por eso los y las invito a que realicen la actividad que está propuesta en el foro y no duden en consultar en el foro de intercambio al equipo docente ante cualquier duda.